Bienvenidos a un nuevo mensaje. Gracias por acompañarnos en Senda de Restauración, restaurando vidas con el amor de Dios. Orar para compartir con ustedes el mensaje en este día. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu presencia en este lugar, te doy gracias por lo que estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Y también te doy gracias, Padre, por lo que estás pronto por hacer. Yo sé, Padre mío, que a través del poder de tu Espíritu, por tu gracia, tú vas a llevarnos a alcanzar, Padre eterno, todo aquello, Señor, que tú has preordenado para nosotros. Yo clamo a ti, Dios mío, para que tú abras nuestro entendimiento en este día y podamos, Señor, entender, Señor mío, que tu gracia es más que suficiente para que tu propósito sea alcanzado en nosotros. Te pedimos estas cosas, Padre, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Hoy quiero hablarle, amados hermanos, bajo el tema: Today I want to talk to you guys over the theme, gracias para cumplir tu propósito. grace to fulfill your purpose. Si te estás preguntando If you are asking yourself, cómo vas a alcanzar el propósito de Dios en tu vida, how are you going to attain the purpose of your life? si te sientes triste If you feel sad porque no has alcanzado el propósito de Dios para tu vida, because you have not accomplished the purpose of your life, si te sientes que tratas pero no avanzas, if you feel like you're trying but you're not advancing, entonces tienes que prestarme mucha atención hoy, then you need to pay a lot of attention today. porque la palabra de Dios Because the Word of God nos enseña algo importante. shows us something important. Es que Dios nos ha dado gracia Is that God has given us grace para poder cumplir su propósito. to be able to fulfill our purpose. Y hoy voy a usar una historia And today I'm going to use a story que típicamente no se predica en el mes de julio, that typically is not preached in the month of July, sino en el mes de diciembre. but in the month of December. Por lo menos eso es lo que hace mucha gente tradicionalmente. Well, that is what people traditionally do. Pero quiero hablar hoy de María. But today I want to talk about Maria. Y quiero hablar de cómo la gracia de Dios And I want to talk about how the grace of God hizo posible made it possible que María alcanzara el propósito para el cual Dios la creó. for Mary to accomplish the purpose that God had designed for her. Lo primero que la Biblia nos enseña The first thing that the Bible teaches us en el libro de Lucas, in the book of Luke, capítulo 1, versículo 28, chapter 1, verse 28, es que Dios envió al ángel Gabriel it says that God sent the angel Gabriel para hablarle a María. to speak to Maria. Y quiero que escuche las palabras que Dios le dice a María. Now listen to the words that God speaks to Mary. Dice, el ángel se acercó a ella y le dijo, The angel went to her and said, te saludo, greetings, tú que has recibido el favor de Dios. you who are highly favored. En otras palabras, tú que has recibido la gracia de Dios. In other words, you have received grace of God. Después dice, el Señor está contigo. Then it says the Lord is with you. Ahora, ¿qué es importante de lo que estamos leyendo? Now, what is it important that we are reading? Es que la gracia de Dios Is that the grace of God nos busca finds us y nos hace partícipe de un plan divino. and makes us participants of a divine plan. Esto no se trata de ti. This is not about you. Se trata de que Dios ha extendido su gracia It is because God has extended His grace sobre tu vida over your life. y te está invitando And He's inviting you para que seas partícipe de un plan divino. for you to be participant of a divine plan. Y la única manera que tú y yo vamos a alcanzar el propósito de Dios And the only way that you and I are going to be able to accomplish the purpose of God es si Dios nos extiende su gracia. is if God extends His grace. Así como Dios le extendió su gracia a María. Just as God extended His grace to Mary. La palabra favor, The word favor, charito, charito, viene de la palabra, de la raíz de la palabra caris, que significa gracia. comes from the root word charis, which is grace. Y lo que significa es esto: And what it means is this: la condición espiritual the spiritual condition de uno gobernado por el poder de la gracia divina. of one ruled by the power of divine grace. También significa It also means lo que se debe a la gracia. that which is due to grace. De hecho, la raíz significa Actually, the root means ser perseguido por la gracia. to be pursued by faith, by grace. ¿Sabe que la gracia de Dios te está persiguiendo? Did you know that the grace of God is following you? Y cuando la gracia de Dios te persigue, déjame decirte algo. And when the grace of God pursues you, let me tell you something. La gracia de Dios siempre te alcanza. The grace of God is always No puedes given. correr fuera de la gracia de Dios. You cannot run outside of God's grace.
María alcanzó la gracia de Dios. Mary attained the grace of God. Ahora, Now, si seguimos leyendo el pasaje bíblico de Lucas 1, if we keep reading in Luke chapter 1, versículo 30 dice: verse 30 says this. entonces el ángel le dijo a María: Then the angel said to Mary, María, no temas, do not be afraid, Mary, porque has hallado gracia delante de Dios. for you have found favor, grace with God. La nueva versión internacional dice: María, Dios te ha concedido su favor. In the New International Version, it says, God has given you grace, granted you favor. No es como dicen la iglesia tradicional, It's not what the traditional church says, que María era llena de gracia. that Mary was filled with grace. De hecho, en ningún sitio en la Biblia Actually, nowhere in the Bible dice que María estaba llena de gracia. says that Mary was filled with grace. La Biblia declara que María halló gracia. The word declares that Mary found favor and grace with God. You can go to the end of your notes, G. I'm going to do something that I didn't have in my notes. La Biblia dice, de hecho, la iglesia tradicional, escúcheme claro, Now, listen to me carefully. In traditional church, hay algo que se conoce como el Ave María. there's something that is known as the Hail Mary. Y el Ave María dice estas palabras: The Hail Mary says this: Dios te salve María, God save you, Mary. llena eres de gracia. You are full of grace. Ahora, esto lo que trata de insinuar Now, this is what it tries to insinuate, es que María nació sin pecado. is that Mary was born without sin. Que por la gracia de Dios That by the grace of God nació sin pecado. was born without sin. Y la razón por la cual dicen eso And the reason why they say this es que ellos dicen que para que Jesús naciera sin pecado, is that they say because if Jesus were to be born without sin, María tuvo que nacer sin pecado. Mary also had to be born without sin. Ahora escúchame un momento. Now listen to me carefully. Si es cierto eso, If that is true, entonces también tendría que ser cierto then it would also have to be true que los padres de María that Mary's parents tenían que nacer sin pecado. would need to be born without sin. Lo que significa que los padres de María Which means the fathers of the father of Mary tendría que nacer sin pecado. would also have to be born without sin. Creo que usted me entiende. I think you guys understand me. Y el problema que hemos tratado de decir que la razón por la cual Dios usó a María And I think what we were trying to say is that the reason why God chose Mary es porque María fue concebida sin pecado. is that Mary was found without sin. Ahora, quiero decirle esto. Now, I want to say this. Si eso fuera cierto, If this were true, si la Biblia dijera que María estaba llena de gracia, if the Bible said that Mary was full of grace, eso no significa necesariamente que estaba libre de pecado. that does not necessarily mean that she was free of sin. Porque la Biblia también dice, Because the Bible also says en el libro de los Hechos, in Acts que Esteban, that Stephen, el primer mártir de la iglesia, the first martyr of the church, Esteban era un hombre lleno de gracia y poder. he was full of grace and power. Sin embargo, nadie dice However, no one says que Esteban fue nacido sin pecado. that Stephen was born without Sin sin. embargo, Esteban estaba lleno de gracia. However, he was full of Y grace. por eso tenemos que tener cuidado That's why we have to be de careful hacer conclusiones to make conclusions sin estudiar la Biblia without studying the Bible y sin tener un poquito de sentido común. and without having a little bit of common sense. Ahora, yo no quiero discutir eso porque ese no es mi propósito hoy. Now, I don't want to discuss that too much because that's not the purpose of my message today. Realmente quiero enseñarles a ustedes I honestly want to tell you guys today que la gracia de Dios fue extendida sobre María. that the grace of God was extended over La Mary. razón por la cual María tenía un propósito de Dios es porque Dios le extendió su gracia. The reason why God had a purpose over Mary's life is because God extended her grace. María no escogió esta misión. Mary did not choose this mission. Fue la gracia soberana de Dios quien escogió a María. It was God who chose her in his sovereign grace. Y para poder alcanzar el propósito de Dios, And to be able to accomplish God's purpose, María necesitaba la gracia de Dios. Mary needed God's grace. De hecho, María era parte de un rompecabezas divino. Actually, Mary's part of a divine puzzle. Y para poder alcanzar lo que Dios quería hacer en ella, And to be able to do what God wanted to do in her life, ella necesitaba la gracia de Dios. she needed God's grace. Ahora, hasta el momento, Now, at this moment, lo único que María tenía de parte de Dios the only thing that Mary had from God era una gracia especial was a special grace que Dios le extendió that God extended to y her una palabra profética de parte de Dios. and a prophetic word from God. Pero Dios tenía que afirmar esa palabra en el corazón de María. But God had to affirm that word in Mary's heart.
A veces Dios tiene un propósito para tu vida, pero no le crees. Sometimes God has a plan for your life, but you don't believe him. Y Dios tiene que levantar personas en tu camino, And God needs to raise up people en in tu your life, jornada, para acordarte las palabras proféticas de in Dios. your journey, to remind you of the prophetic word that God has given Y you. eso fue lo que Dios hizo con María. And that is exactly what God did with Mary. En el libro, en el mismo capítulo de Lucas 1, In the same chapter, Luke 1, versículos 36 y 37. verses 36 and 37. La Biblia dice que Dios le habló a través del ángel a María Now, the word says that the angel had spoken to Mary. y le dijo: he aquí tu parienta Elizabeth. And it says, now indeed, Elizabeth, your relative, Ella también ha concebido hijo en su vejez, has also conceived a son in her old age, la que llamaban estéril, who was called barren. porque no hay nada imposible para Dios. For with God, nothing will be impossible. Ahora entienda lo que estoy tratando de decirle. Now, understand what I'm trying to tell you. Dios le extiende su gracia a María, God extends his grace to Mary, y cuando le extiende su gracia a María, and when he extends his grace to Mary, como lo que Dios habla sobre ella es tan grande because what God speaks over life is so big, y es algo que es imposible humanamente alcanzarlo, and it's something almost impossible humanly speaking, así como cuando Dios habla sobre tu vida just as when God speaks over your y life declara que va a hacer cosas maravillosas y tú sigues dudando, and declares that he's going to do great things in your life, but yet you continue to doubt, porque tú sabes en tu corazón because you know in your heart que por tu propia fuerza no lo puedes that realizar. by your own strength you cannot realize it. Pero ¿sabe lo que Dios hace con María? But you know what God does with Mary, Que es lo mismo que quiere hacer contigo. which is the same he wants to do with you? Le habla de un milagro que él ha hecho en la vida de otra persona. He speaks of the miracle that he has done in somebody else's life. Y le dice: María, tienes que entender algo. He says, Mary, you need to understand something. Había una pariente tuya llamada Elizabeth There's a relative of yours named Elizabeth que era estéril, who is also infertile. ya está mayor, She was already old, in her old age. no podía tener hijos. She could not have kids. Pero yo hice un milagro, le extendí mi gracia y hoy ya tiene 6 meses de embarazo. But I did a miracle in her life, and she's now 6 months pregnant. Eso es lo que significa That's what it means. que la gracia soberana de Dios That the sovereign grace of God es afirmada con la fe. is affirmed with faith. Cuando tú ves que Dios puede utilizar a otra persona, When you see that God can use somebody tú else, dices: entonces Dios me puede utilizar a mí. then God can use me. Que Dios utilizó a Eric, That God used Eric. que Dios utilizó a María, That God used Mary. que Dios utilizó a José. That God used Joseph. Si los usó a ellos, también me puede usar a mí. If you use them, then he can also Que use Dios me. hizo un milagro en la vida de quién. That God did a miracle in whose Si life? Dios hizo un milagro en la vida de esa persona, That God did a miracle in that person, también Dios lo puede hacer en mí. then God can also do it in me. Entonces Dios usa milagros So God uses miracles y la vida de otras personas in the life of other people para que nosotros podamos afirmar nuestra fe. so that we can affirm our faith. Ahora, por favor, piensa en esto. Now think about this. ¿Te imaginas lo que Dios tuvo que coordinar a nivel natural Do you imagine what God had to do on a natural level para que el ángel que le habla a Zacarías, al sacerdote, for the angel to speak to Zacharias para que Elizabeth quede embarazada, so that Elizabeth stays pregnant, y después becomes pregnant. Dios se le aparece a los 6 meses a María? And then at 6 months later, and God appears to Mary, the angel. Lo que quiero decir con esto es esto: What I want to say with this is this, es que Dios trabajó en la vida de una persona, is that God worked in one person's life, la vida de María, Mary's life, y a la misma vez estaba trabajando en la vida de una familia, and at the same time he was working in a relative, Zacarías y Elizabeth. Zacharias and Elizabeth. Y la experiencia de Zacarías y Elizabeth parecía que no tenía nada que ver con María, And Zacharias and Elizabeth's experience may have seemed like it had nothing to do with Mary's. pero en los tiempos de Dios todo estaba perfectamente coordinado. But in God's time, everything was perfectly coordinated. A lo mejor tú le estás preguntando: Señor, ¿cuándo vas a obrar a mi favor? Maybe you are asking yourself, God, when are you going to work in my favor? Pero tienes que entender esto: But you have to understand this. el aparente retraso de una petición tuya The apparent delay of your petition puede ser el sello de confirmación del milagro de otra persona. may be the seal of confirmation of the miracle of another person. Zacarías y Elizabeth esperaron por décadas para tener un hijo. Zacharias and Elizabeth waited for decades to have a child. Sin embargo, en el tiempo perfecto de Dios, Dios obró a favor de ellos. However, in God's perfect time, he worked to their favor. Lo que parecía que era un retraso para ellos Now, what looked like a delay for them se convirtió en la confirmación para María. became the confirmation for Mary.
Así que no te desanimes So do not be dismayed si parece que tu promesa y tu bendición no ha llegado. if it seems like your promise has not yet come. Es posible que tú vas a ser el testimonio de otra persona. It might be possible that you might be the testimony for another Es person. posible que tu experiencia sea para afirmar a alguien que todavía no ha recibido lo de ellos. It might be your experience that tells another person to have faith in that their promises. Cuando yo miro la vida de María When I look at Mary's life y el milagro que Dios hizo en la vida de ella, and the miracle that God did in her life, cómo le extendió su gracia, how he extended her grace, eso me hace recordar el hombre y la mujer que eran adictos a drogas, that reminds me of the woman and the man who were addicted to drugs. que antes eran adictos a las drogas. That back then they were addicted to drugs. Y Dios con su gracia los liberó. And God, by his grace, freed them. Y hoy su testimonio And now their testimony, es una confirmación para alguien que está luchando con la adicción al alcohol y las drogas. and their testimony is a confirmation for someone who is currently De battling que si with Dios that. lo hizo por ellos, Because if God did it with them, la gracia de Dios también lo puede hacer por sus the vidas. grace of God can also do it in their lives. Lo mismo aplica a cualquier persona que tenga cualquier tipo de adicción de juegos al azar o pornografía. The same applies to anybody who has an addiction, La either gambling or gracia, pornography. la gracia de Dios que los libró a ellos The grace of God that freed them también puede librar a otras personas. can also free others. Ahora, ¿para qué es que la gracia de Dios trae bendición? Now, why is it that God's blessings bring blessings? La gracia de Dios trae bendición The grace of God brings blessing para prepararnos para ser siervos. to prepare us to be servants. Observa el versículo 38 de Lucas capítulo 1. Now let's look in verse 38 of Luke chapter 1. Entonces María dijo: Then Mary said, He aquí la sierva del Señor. Behold the servant of the Lord. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Let it be to me according to your word. Y entonces el ángel se fue de su presencia. And then the angel departed from her. María recibe gracia de parte de You Dios, see, Mary receives grace from God, no para ser más importante que las demás mujeres, not to be more important than all the rest of the women, no para ser exaltada por encima de las demás mujeres, not to be exalted above any other woman, sino para convertirse en una sierva del Señor. but to convert herself into a servant of the Lord. De hecho, María confesó esa verdad. Actually, Mary herself confessed this truth. Él dijo: He aquí la sierva del Señor. She says, Here I am, the God's servant. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Let it be according to your word. Esto significa que cuando Dios le extendió su gracia a María, So this means that when God extended his grace to Mary's life, produjo en ella una actitud de servicio incondicional it produced in her an attitude of unconditional service para poder alcanzar el propósito para el cual Dios la creó. that prepared her life to fulfill the special mission that God had assigned her. En otras palabras, la gracia de Dios sobre tu vida In other words, the grace of God on your life no te lleva a sentirte superior a otros, does not lead you to feel superior to others, sino a ser siervos de otros. but to be servants of others. Por eso cuando Dios derrama su gracia sobre ti, See, that's why when God completely pours his grace over your life, no te exaltes y te alabes tú mismo. don't exalt yourself. Reconoce Recognize que es Dios dándote su gracia that it is God giving you his grace para convertirte en el siervo más grande sobre la faz de la to tierra. make you become a servant of him on this earth. Eso fue lo que Dios hizo con María. That is what God did with Mary. Ahora, hay algo que Dios tuvo que hacer con María, Now there's something that God had to do with Mary que también tiene que hacer contigo y conmigo. that he also has to do with you and I. Porque si no lo hace, Because if he doesn't do it, no avanzamos. we will not advance. Y creo que veamos And I want us to see, cómo es que Dios trata de manera personal con María. how is it that God works in a personal basis with Mary? ¿Cómo fue posible que esa palabra profética sobre la vida de María se hiciera una realidad? How is it possible that that prophetic word was going to become a reality in Mary's life? Dios tuvo que hacer algo para preparar el corazón de María para ese gran día. God needed to do something special in her life for that to become a reality. Porque él sabía que el enemigo iba a tratar de traer duda al corazón de María. Because God knew that the enemy was going to try and produce doubt in Mary's mind. Como Dios sabe que el enemigo quiere robarnos la palabra profética de Dios, Just as God knows that the enemy tries to steal our blessings and our prophetic word over our life, Dios ha diseñado un proceso para ayudarte a no dudar de su gracia. God has designed a process for you not to doubt about him. Y vamos a ver lo que Dios hizo con María. And now let's look at what God did with Mary. Acabamos de mencionar a Elizabeth hace un minuto, We were just done talking about Elizabeth,
Cómo el milagro de Elizabeth afirmó la fe de María. How Elizabeth's miracle affirmed Mary's prophetic word. Pero Dios hizo algo más con Elizabeth. But God did something else with Elizabeth. Versículo 41 y 42 de Lucas 1. In Luke chapter 1, verses 41 and 42, Dice, Elizabeth llena del Espíritu Santo, it said Elizabeth was filled with the Holy Spirit exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. In a loud voice she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear." Lo que Dios está haciendo ahora What God is doing now es que la gracia de Dios is that the grace of God está confirmando a María is confirming Mary a través de Elizabeth. through Elizabeth. Por favor, quiero que se dé cuenta de algo importante. Now I want us to know something very important. Cuando Dios le da esta palabra profética a María a través del ángel, When God gives his prophetic word to Mary through the angel, dice la palabra que solamente pasaron algunos días it says that the word of God says that only a few days passed, y María fue donde estaba Elizabeth. and Mary went where Elizabeth was. Y cuando María está entrando y ve a Elizabeth, And when Mary was entering and she sees Elizabeth, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo that Elizabeth was filled with the Holy Spirit, y la criatura de su vientre, and that the living being in her body, que era Juan el Bautista, which was John the Baptist, brincó. jumped. Y cuando el niño brincó en su vientre, And when the child jumped in her womb, dice que María exclamó a voz alta, it said that Mary exclaimed in a loud voice. le dijo, bendita tú entre las mujeres She said, "Blessed are you among women, y bendito el hijo que darás a luz. and blessed is the child you will bear." ¿Por qué esto es importante? Why is this important? Es porque solamente habían pasado algunos días. It's because only a few days had passed. María no sentía ningún latido en su barriga o patadita del niño Jesús. Mary did not feel the child in her womb, Pero Dios estaba afirmando la palabra profética a través de una mujer llena del Espíritu. but God was affirming his word through a woman filled with the Spirit. ¿Sabe? A menudo Dios te va a hablar y no vas a sentir nada. You see, sometimes God is going to speak to you and you won't feel anything. No vas a sentir esa patadita de alguien diciéndote, mira, esto va a pasar. You're not going to feel that kick of someone telling you, yes, this is going to happen. A lo mejor hay dudas sobre lo que Dios ha hablado sobre ti. Maybe there are doubts of what God has spoken over your life. Pero yo sé en mi corazón But I know in my heart que Dios ha preparado hombres y mujeres en tu camino that God has prepared men and women in your path para afirmar la palabra profética sobre ti. to affirm the prophetic word over your life. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó, I remember when God spoke to me. me habló por un sueño a la edad de 8 años. He spoke to me through a dream at the age of 8 years old. Después, a la edad de 16 años, After 16 years old, Dios me habló a través de un profeta. God spoke to me through a prophet. Y ya cuando el tiempo se acercaba, And when the time was drawing near, a la edad de 30 años, at the age of 30, Dios me habló en un año en 3 ocasiones. God spoke to me in 1 year on 3 occasions. Me habló por gente que me conocía, He spoke through people who knew me. me habló por gente que no me conocía He spoke through people who did not know me. y afirmó la palabra profética del llamado de Dios sobre mí. And he affirmed the prophetic word of God over my life. Porque cuando Dios te llama a hacer algo, Because when God calls you to do something, las dudas van a llegar. the doubts are going to El come. enemigo va a sembrar semillas de duda. The enemy is going to put seeds of doubt. Y la forma en que Dios cancela esa duda And the way that God cancels that doubt es recordándote por su profeta is remembering you by his prophet la promesa que te ha hecho de su the gracia. promises that he has made by grace. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? How many times has God spoken to you? Pastor, a mí nunca. God, never. Si Dios nunca te ha hablado, entonces dile, papá, háblame. If God has never spoken to you, then say, Porque Lord, Dios speak está to en me. el negocio de afirmar su palabra profética sobre ti. Because God is in the business of putting a prophetic word over your life. Usted ve constantemente cómo Dios levanta hombres y mujeres, We see constantly how God brings up women and men, pero siempre les habla antes de que actúen. but always speaks before they act. Y en la mayoría de las ocasiones In majority of the cases, no es una sola vez. it's not just one A veces son time. 2 o 3 Maybe ocasiones. it's 2 or 3 occasions. Porque Dios sabe que su gracia tiene que ser confirmada a través de sus siervos. Because God knows that his word needs to be confirmed through his servants. Ahora, ¿cómo recibimos la gracia de Dios? Now, how do we receive the grace of ¿Cómo God? hacemos que esa gracia sea manifiesta? How do we know that have that prophetic word occur? En el versículo 45 de Lucas 1, In verse 45 of Luke chapter 1, Elizabeth le dice unas palabras importantísimas
a María. Elizabeth says very important words to Mary. Dijo, dichosa tú que has creído, Blessed is she who believed, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. for there will be a fulfillment of those things which are told her from the Lord. Lo que Dios le está diciendo a María a través de Elizabeth What God is telling Mary through Elizabeth es que la gracia de Dios va a ejercer poder sobre aquellos que creen su palabra. is that the word of God is going to bring power to those who believe. ¿Sabe por qué mucha gente no ve los propósitos de Dios en su vida? You know why many people don't know and see the plans of God for their life? No es porque Dios no le ha dado suficiente gracia. It's not because God hasn't given them sufficient grace. Es porque no están dispuestos a creer It's because they are not willing to believe que Dios le ha dado suficiente gracia. that God has given them enough grace. Y por eso aquí Elizabeth le está diciendo a María, And because that is why here Elizabeth is telling to Mary, dichosa tú la que has creído. blessed are you who has believed. Porque has creído, Because you have believed, porque has aceptado la gracia de Dios, because you have accepted God's se va a grace, cumplir lo que Dios ha hablado sobre ti. it's going to accomplish what God has spoken over Entonces you. es necesario aceptar la gracia de So it is Dios, necessary to accept that grace, pero creer lo que Dios ha dicho que va a ocurrir. but believe what God has said. Ahora, Now, María hace lo que se llama el cántico de Mary- María. Mary does what is called the Song of Mary. María llena del Espíritu en ese momento Mary's full of the Spirit at that y moment. comienza a cantar lo que se conoce como el Magnificat. And she begins to sing what is known as the Magnificent. Y mira lo que María dice en el versículo 46 y 48 de Lucas 1. And look at what Luke chapter 1 verses 46 through 48 say. Entonces dijo María, And Mary said, mi alma glorifica al Señor my soul glorifies the Lord, y mi espíritu and my spirit se regocija en Dios que en Dios mi Salvador. rejoices in God, my Savior. En otras palabras, María necesitaba un Salvador. In other words, Mary needed a Savior. Ese mismo Señor que estaba en su vientre That same Lord that was in her womb iba a ser el Salvador de María. was going to be the Savior of Mary. Y María glorifica a Dios And Mary glorifies God porque entendía que eso era una verdad. because she understood that this was true. Ahora María explica de manera clara Now, Mary explains in a clear way y de manera enfática and an emphatic way de que lo que hizo posible que Dios se fijara en ella that what made it possible for God to recognize her era la humildad que ella tenía. was the humility that she had. Observa lo que dice el versículo 48. Now, look at what verse 48 says. De hecho, comencemos del 46. Actually, let's start at verse 46. Entonces dijo María, And Mary said, mi alma glorifica al Señor my soul glorifies the Lord, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, and my spirit rejoices in God, my Savior. porque se ha dignado For he has been mindful en fijarse en su humilde sierva. of the humble state of his servant. ¿Te das cuenta lo que ocurre? Do you understand what is happening? La humildad de María The humility of Maria abrió la puerta para que la gracia de Dios fuera derramada sobre ella. opened the door for God's grace to be poured over her life. ¿Tú sabes lo que va a traer gracia sobre tu vida? You know what is going to bring grace over your life? La humildad con que tú sirves a Dios. The humility with which you serve La God. humildad con que te acercas a Dios. The humility with which you come to God. Si crees que lo sabes todo, If you believe that you know si everything, crees que lo puedes todo, if you think that you can do en everything tus propias fuerzas, in your own strengths, no va a haber nada que Dios pueda hacer en ti. there will be nothing that God can do in you. Al hombre y la mujer que Dios usa, The woman and God that man that God uses sabe, es aquel que recibe la gracia de Dios. are those who receive God's grace Y que sabe que no es por su fuerza, and know that it is not by their strength, ni por ejército, not by an army, ni por su propio conocimiento, not by their own understanding, sino por la pura gracia de but Dios. by God's Aleluya. pure grace. Y para eso And by that, necesitamos humildad, we need humility, porque la humildad es lo que abre la puerta para la gracia de Dios. because the humility is what opens the door for God's grace. Si yo fuera a hablar en detalle If I were to speak in detail de cómo Dios trató con María, that how God dealt with Mary, necesitaríamos por lo menos 2 horas we need at least 2 o hours 4 or horas. 4 hours. Pero solamente quiero mencionarle But I only want to mention que además de Elizabeth, that even more than Elizabeth, Dios también utilizó God also used a otras personas other people para poder afirmar la fe y la gracia de Dios en la vida de María. to be able to affirm the faith and the grace in Mary's life. Quiero que movamos ahora 9 meses hacia el futuro. Now, I want us to go 9 months later into the future. Ya María ha tenido un encuentro con Elizabeth.
already Maria had had an encounter with Elizabeth. Y ahí Dios le afirmó su fe And there God affirmed her faith y le confirmó que la gracia de Dios estaba con ella. and confirmed that God's grace was with her. Pero a mí yo me pregunto, ¿no sería eso más que suficiente? But I ask, isn't that more than enough? ¿Por qué Dios tiene que volver nuevamente a hablarle a María? Why does God have to continuously speak to Maria again? No una vez, Not one time, sino dos, but two, tres y cuatro three, veces. 4 times. Observa conmigo. Observe with me. 9 meses después, 9 months later, Dios usó las palabras de humildes pastores God used the word of some humble shepherds para que llegando al pesebre donde ella estaba, who, arriving at the manger where she was, le confirmaron lo que Dios le había mostrado a través de ángeles. confirmed to her what God had shown her through angels. Elizabeth le habla proféticamente a María. Elizabeth speaks prophetically to Mary. Pasan 9 meses. 9 months later, María dio a luz en un pesebre, Mary gives birth in a manger. manger. Y allí, hermano, la palabra dice And there the word says que ángeles se le aparecieron a humildes pastores that angels came to humble shepherds. y les revelaron que había nacido el Salvador del mundo. And that it was revealed to them that the Savior of the world was born. Y esos hombres pastores se acercaron donde estaba José y María. And those shepherds went to where Joseph and Mary were. Y allí comenzaron a decirle lo que los ángeles le habían dicho a ellos. And they began to speak the truths of what the angels had spoken to them. Pero ya Dios le había hablado a María. But God had already spoken to Mary. Pero aquí vuelve Dios nuevamente a afirmar la fe de María. But here God begins to affirm once again Mary's faith. ¿Sabe por qué? You know why? Porque María tenía que entender algo importante. Because Mary needed to understand something important. Que Dios le había dado suficiente gracia That God had given her enough grace para alcanzar lo que Él había prometido. to be able to attain what He had promised over her life. De hecho, una semana después, Actually, 1 week after, la Biblia dice que llevaron a Jesús al templo para ser dedicado. the word says that they brought Jesus to the temple to be dedicated. Y allí había un anciano llamado Simeón. And there was an old man named Simeon. Y esto está en Lucas capítulo 2. And this is in Luke chapter 2. Y levanta este anciano. And he brings this old man. Y este anciano le habla proféticamente nuevamente a María. And this old man begins to prophetically speak to Mary's life. Y le dice, María, And he says, Mary, este niño, y lo tomó en sus brazos, dice que tomó a Jesús en sus brazos. it says that this old man began to take Jesus in his hands. Y volvió a afirmar las palabras proféticas que Dios había hablado en el niño Jesús. And he began to affirm the prophetic word in Jesus' life, Que eran las palabras que Dios le había dado ya antes a María. which was already the word that God had given to Mary before. Pero no se detiene ahí. But he doesn't stop there. Había otra profeta There was another prophet llamada Ana, named Anna, una anciana, an old woman, que la palabra dice que ella no se apartaba nunca del templo, that the word says that she would never leave the temple, sino que vivía haciendo ayunos y oraciones. but lived her life doing prayers and fasting. Y después que Simeón le habla a José y a María, And then after Simeon speaks to Joseph and Mary, dice la palabra que esta mujer llamada Ana, esta it profeta, says that this woman, this prophetess named Anna, comienza a declararle a toda la gente que Jesucristo era el Mesías. begins to declare to everyone there that Jesus is the Messiah. Y María estaba escuchando las palabras de esa profeta. And Mary was listening to those words of that prophetess. ¿Te das cuenta cómo Dios trabaja? Do you understand how God works? Dios le habló a través del ángel a María. God spoke through the angel. Dios le habló a través de Elizabeth a María. God spoke through Elizabeth to Mary. Dios le habló a través de los pastores a María. God spoke through the shepherds to Mary. Dios le habló a través de Simeón a María. God spoke through Simeon to Mary. Dios le habló a través de la profeta Ana a María. God spoke through the prophetess Anna ¿Sabe to por qué Maria. Dios hizo todo eso? You know why God did all of that? Para que María nunca olvidara So that Mary would never forget que la gracia de Dios era suficiente that God's grace was enough para que ella cumpliera el propósito de Dios sobre ella. for her to fulfill the purpose in her life. Y por eso, hermano, que Dios a menudo nos habla proféticamente, You see, sometimes God speaks to us prophetically porque también nosotros a menudo dudamos. because at times we doubt. Cuando Dios nos habla When God speaks to y us pasa tiempo and the time goes by y no se hace realidad, and it's not made a reality yet, comenzamos a dudar la palabra profética de Dios. we begin to doubt God's prophetic word. Pero como Dios sabe que tiene un propósito contigo, But just as God knows He has a purpose for your life, vuelve y levanta un profeta de Dios, He rises up a o prophet pastores humildes, or humble pastors o ancianos,
or elders para poder hablar sobre tu vida to be able to speak over y your life. recordarte que la gracia de Dios nunca miente. And remind you that God's grace never lies. Y la gracia de Dios se va a hacer real en tu vida. And that God's grace is going to become a reality in your Y sus life. propósitos se van a cumplir And sobre His ti, purpose is going to aleluya. be accomplished in your life. A veces vemos a alguien que Dios lo usa de manera grande Sometimes we see that God uses them in a mighty way, other people. y pensamos nosotros And we think que es que esa persona está llena de unas cualidades increíbles. that that person is filled with incredible qualities. Decimos, sin duda esa persona es increíble. We say, without a doubt, that person is incredible. Y comenzamos a notar todas las cualidades que la persona tiene. And we begin to write down all the qualities that this person has. Pero déjame decirte un secretito. But let me tell you a secret. La grandeza de un hombre y una mujer de Dios The greatness of a woman or a man of God en el cuerpo de Cristo in the body of Christ no depende de las habilidades humanas. does not depend on human ability. Porque si ese fuera el caso, Because if that was the case, Dios estaría en el mundo usando a toda la gente mundana que no sirve God would al be Rey de using Reyes y all the Señor de people in the world Señores. who don't serve Him. El éxito de un siervo y una sierva de Dios The success of a servant of God depende de la gracia de Dios. depends on the grace of God. Y le voy a dar un ejemplo bíblico para que usted pueda convencerse de esa verdad. And I'm going to give you a biblical example so I can convince you of this truth. El ejemplo más grande que yo puedo usar es la vida del apóstol Pablo. The greatest example I can use is the truth of this truth is the life of the apostle En Paul. Primera de Corintios capítulo 15, In 1 Corinthians chapter 15, versículos 9 y 10, verse 9 through 10, Pablo afirma que su llamado Paul affirms that his calling es por la pura gracia de Dios. is by God's pure grace. Observa lo que dice el versículo 9 de 1 Corintios 15. Let's look at what verse 9 of 1 Corinthians 15 says. Pablo dijo, admito que soy el más insignificante de los apóstoles For I am the least of the apostles, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol and do not even deserve to be called an apostle, porque perseguí a la iglesia de Dios. because I persecuted the church of God. Pero, But, qué buenos son los peros de Dios. how great are the buts of God? Pero la gracia de Dios, But by the grace of God, pero por la gracia de Dios, but by the grace of God, pero por la gracia de Dios, but by the grace of God, soy lo que soy. I am what I ¿Te das am. cuenta? Por la gracia de Dios, You know, by God's grace, Pablo era lo que él era. Paul was what he was. Y si hubo un apóstol que hizo grandes cosas por el reino, And an apostle who did great things for his kingdom, ese fue el apóstol Pablo. that was the apostle Paul. Pero él dice, soy inmerecedor. But he said, I am unworthy. Pablo hizo muchas cosas feas Paul did many ugly things antes de ser usado por Dios. before being used by God. Y sabe, a lo mejor tú has hecho muchas cosas feas. And maybe you have done a lot of ugly Y estás things. pensando igual que el apóstol Pablo. Maybe you are exactly thinking just like the apostle Paul. Dios tampoco me puede utilizar a mí God can also use me porque hice esto because I did this y aquello and the other y thing esto and this y aquello. and the other thing. Así nos ocurre muchas veces. That's how it happens a lot of the times. Pero Pablo está diciendo But Paul is saying here que aunque él era insignificante, that even though he was insignificant, y déjame decirte esto, and let me tell you this, no lo era. he wasn't. ¿Por qué? Porque Pablo era de lo más inteligente que había en la religión judía. Why? Because the apostle Paul was one of the most intelligent people of the Jewish faith. Era fariseo de fariseo, He was the Pharisee of all Pharisees. doctrinado bajo Gamaliel, Doctrine under Gamaliel, uno de los hombres más brillantes del primer siglo. one of the wisest people of the first Pablo century. tiene unas cualificaciones increíbles. Paul has some amazing qualifications. Sin embargo, Pablo decía, However, the apostle Paul said, lo que me cualifica para cumplir el propósito de what Dios qualifies me to accomplish the purpose of God no son la lista larga de las cosas que puedo hacer is not the long list of the things I can do o de las cosas que ya he hecho. or the things that I have done. Solo por la gracia de Dios soy lo que soy. Only by the grace of God I am what I am. Si tú vas a hacer algo, If you're going to do something, va a ser por la gracia de Dios. it's going to be by God's grace. Ahora, Now, veamos lo que Pablo continúa diciendo. let's look at what the apostle Paul continues to say. Versículo 10 de 1 Corintios 15. Verse 10 of 1 Corinthians chapter 15. Él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, It says, but by the grace of God I am what I am, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. and his grace to me was not without effect. Al contrario, No,
he trabajado más que todos ellos, I worked harder than all of them. aunque no soy yo, Yet not I, sino la gracia de Dios que está en mí. but the grace of God that was with me. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciendo? Do you understand what Paul is saying? Tengo una vida fructífera. I have a fruitful life. Tengo una vida exitosa I have espiritualmente. a successful spiritual Estamos life. creciendo. We are growing. Estamos expandiendo el reino. We are expanding the kingdom of Pero God. no es por mí. But it's not by me. Yo he hecho más obras que Pedro, I've done more works than Peter, que Santiago, than James, que Andrés, than Andrew, que Jacobo. than Jacob. Pero no soy yo, But it is not me. sino la gracia de Dios que But the está grace en mí. of Aleluya. God that is Dáselo with me. fuerte al Rey de Reyes. Give it to God strong. Pablo está diciendo varias cosas. Número uno, Pablo está diciendo que lo que él ha logrado, First, Paul is saying that what he has accomplished, su vida fructífera, his fruitful life, se debe a la gracia de Dios. is due to the grace of God. Segundo, Pablo está diciendo, Second, the Apostle Paul is saying, yo he trabajado más que todos los demás I apóstoles. worked harder than all the rest of the apostles. He fundado más iglesias que todos los demás I apóstoles. founded more churches than all the other apostles. Oh, pero no puedo alabarme But I cannot praise myself porque es solo por la gracia de Dios. because it's only by God's grace. Así que no importa que si tu ministerio tiene 10 personas So it doesn't matter if your ministry has 10 people o si tiene 100 personas, or has 100 people. si Dios te dio gracia para alcanzar 10 personas, If God gave you grace to save 10 people, dale gracias a Dios. give thanks to God. Pero si Dios te dio gracia para alcanzar 100 personas, But if God gave you grace to grow and help people grow like 100 people, no te alabes. don't praise yourself. Dale gracias a Dios. Give thanks to God. Dios le ha dado a cada uno una medida God has given everybody a certain measure de fe of faith y de crecimiento. and growth. Y no podemos compararnos con otras personas. And we cannot compare ourselves with other people. Porque cuando hacemos eso, Because when we do that, terminamos frustrados. we end up frustrated. Si Pablo fuera a compararse con los demás apóstoles, If Paul was to compare himself with the other apostles, hubiese dicho hasta aquí, he would say, up to here. ya le pasé a todos. I already passed everyone. Pero Pablo continuó sirviendo a Dios de acuerdo a la gracia que Dios le había dado. But Paul continued to serve God by his grace. ¿Tú quieres una vida fructífera? You want a fruitful life? Necesitas la gracia de Dios. You need God's grace. ¿Quieres producir más fruto? You want to produce more fruit? Entonces, trabaja como trabajaba el apóstol Pablo, Then work like the Apostle Paul did, pero dependiendo de la gracia de Dios. but depending on the grace of God. Dios quiere utilizarte, God wants to use you, pero no lo puede hacer cuando tú quieres trabajar en tus propias fuerzas. but you cannot do it when you want to work at your own strengths. Dios necesita que tú dependas de su gracia. God needs you to depend on his grace. Y con esto voy a terminar. And with this, I'll finish. ¿Cuál es el punto de acción? What is the point of action? Si queremos realmente no solamente descubrir nuestro propósito, If we truly want to discover our purpose, sino también ejercer nuestro propósito, but not also to also exercise that purpose, poder llevarlo a cabo, to draw it to completion, poder vivir dentro de la perfecta voluntad de Dios, to live under the perfect grace of God and will of God, tienes que hacer dos cosas. we have to do two things. Primero, tienes que determinar First, we have to determine no vivir en tus fuerzas. not to live in our own strengths. No puedes vivir en tus fuerzas. You cannot live in your strength. Determina que no vas a vivir en tus fuerzas. Determine that you are not going to live in your own strength. Y lo segundo que tienes que hacer, And the second thing we have to do tienes que determinar is that we have to determine que vas a vivir por la gracia de Dios. that we are going to live by the grace of God. Porque cuando haces eso, Because when we do that, Dios te va a ayudar God is going to help you a alcanzar el propósito para el cual fuiste creado. accomplish the purpose in which you have been created. El problema es que muchos cristianos The problem is that many Christians quieren mezclar un poquito de sus fuerzas want to mix a little bit of their strength con un poquito de la gracia de Dios. with a little bit of the grace of God. Y entonces hacen una mezcla And so they make a mix que no trae éxito. that does not bring success. Pero cuando tú entiendes But when you understand que es todo por la gracia de Dios, that it is all by the grace of God, entonces no depende de tu fuerza. then you don't depend on your own strength. ¿Sabes cómo depende de tu fuerza? You know how you will depend on your strength? Cuando dejas de orar, When you start worshiping, cuando dejas de leer la palabra de Dios, when you stop
reading the Word of Cuando God. ya sabes suficiente y no te hace falta aprender más. When you think that it's enough and you don't need to learn anymore. Cuando dejas de ensayar. When you stop practicing. Cuando dejas de estudiar la Biblia. When you stop studying the Cuando Bible. dejas de memorizar la palabra. When you stop memorizing the Word. Cuando hacemos esas cosas. When we do those things. Cuando dejamos de venir a la iglesia. When we stop to come to Cuando church. dejamos de congregarnos. When we stop congregating Cuando ourselves. dejamos de honrar a When we Dios. stop honoring God Con nuestras fuerzas. with our strength, Con nuestras finanzas. with our finances, Entonces estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. then we are doing everything in our strengths. Pero cuando haces todo lo opuesto But when we do the exact opposite y comienzas específicamente and we start specifically a humillarte ante la presencia de Dios, humbling ourselves before God's a presence, postrarte ante la presencia de Dios, leaning down up before His presence, a pedirle a Dios que Dios te dé de su gracia, to ask for God to give you His favor, entonces todo comienza a cambiar. then everything begins to change. Ponte de pie conmigo en esta Stand to tarde. your feet with me this afternoon. Padre, te doy gracias por tu palabra. God, I give you thanks for your word. Tu palabra es viva, Your word is life. tu palabra es eficaz. Your word is like a double-edged sword. Y yo te pido, Padre eterno, And I ask God que esta palabra que hemos hablado that this word that we have spoken levante el corazón caído, rises the fallen hearts, afirme la fe de aquel que está dudando, affirms the faith of that one person who is doubting, y que tu palabra profética se haga real en esta casa. and that your prophetic word becomes a reality in this house. Que podamos vivir hoy, That we can live today, mañana tomorrow, y siempre and always dependiendo de tu gracia, depending on your grace, para que tu propósito so that your purpose se haga una realidad en nuestras vidas. becomes a reality in our lives. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Iglesia, quiero que usted tenga su rostro inclinado por un momento. Church, I want you to maintain your eyes closed and your head bowed. Dios quiere extenderte su gracia. God wants to extend His grace, Pero la gracia de Dios but the grace of God no se obtiene a nuestra manera. is not obtained in our ways. Solo se obtiene It is only obtained a través de un camino. through a path. Ese camino se llama Jesucristo. That path is called Jesus Christ. La Biblia dice The Bible says que Jesús es el camino. that Jesus is the way, Jesús es la verdad He is the truth, y Jesús es la vida. and He is the life. Y nadie va al Padre And no one goes to the si no es Father a través de Jesús. except through Jesus. Si tú quieres cumplir tu propósito, If you want to fulfill your purpose, tienes que venir a Dios you need to come to God a la manera de Él. in His way, No poniéndole condiciones, not putting conditions, sino aceptando la condición de Dios para tu vida. but accepting the condition of God over your Y la life. condición de Dios es esta: And the condition of God is this: que reconozcas to recognize que has pecado, that you have sinned, que necesitas that you need el perdón de tus the pecados, forgiveness of your que sins, confieses a Jesús to confess Jesus como tu Señor y Salvador as your Lord and Savior, para que puedas ser salvo. so that you can be saved. Así que quiero hacerte la pregunta más importante. So I want to ask you the most important question. ¿Estás dispuesto a aceptar el regalo de la salvación? Are you willing to accept the gift of salvation? ¿Estás dispuesto a aceptar la gracia salvadora de Dios? Are you willing to accept the saving grace of God? No es por obra It is not by works, para que nadie se gloríe, so that no one may be sino glorified, por la gracia but by grace, mediante la fe. through faith. Si ese eres tú, If that is you, que reconoces en este día and you recognize in this day que necesitas el perdón de tus pecados, that you need the forgiveness of your sins, quieres aceptar a Jesús como tu Señor y that you Salvador. want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. A lo mejor ya has ido a una iglesia, Maybe you have already gone to a church, pero nunca has dado el paso de aceptar a Jesús como tu Señor y but you've Salvador. never taken the step to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Entonces hoy es el día de salvación. And today is the day of salvation. Habrá alguien que dice: pastor, Is there someone who says, Pastor, yo quiero el perdón de mis I pecados. want the forgiveness of my sins. Yo quiero recibir la salvación de mi alma. I want to receive the salvation of my life. Si ese eres tú, levanta tu mano bien alto para If that reconocer. is you, raise your hand real high for me. Este es el día que Dios ha hecho This is the day the Lord has made para salvar a cualquier persona que ha llegado necesitado. to save whatever person who is in need. Dios está aquí para salvarte. God is here to save you. Yes, Jesus. Veo tu mano, dale gracias al Señor, dale I un see fuerte your aplauso hand al in the name Señor. of Jesus. Habrá alguien más que dice que yo quiero. Is there someone else who says, I want? Este es el día de salvación. This is the day the Lord has made. Si ese eres tú, levanta tu mano bien en alto para And that is you, reconocer. raise your hand very high to recognize you. Joven, pasa por aquí, vamos a orar junto contigo. Youth, come up to the front. Eric, si me hace el favor y oras con él, por favor. La oración de salvación. Iglesia, dale un fuerte aplauso a Dios, aleluya, por God, esta give a mighty bendición hand grande. clap to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Ahora, iglesia, escúcheme claro. Now, church, listen to me carefully. Tú sabes si estás caminando en el propósito de Dios. Do you know if you are walking in God's Tú purpose? sabes cuánto has avanzado en el propósito de Dios. You know how much you have advanced in God's Tú purpose? sabes si tú has estado dependiendo de tus propias fuerzas. You know if you've been depending on your own strengths? Hoy Dios te dice claramente Today, God tells you clearly que Él te da suficiente gracia that He gives you enough grace para alcanzar tu propósito. to accomplish your purpose. Si te sientes frustrado, If you feel si frustrated, te sientes que no has avanzado, if you feel like you haven't advanced, necesitas más de la gracia de Dios. you need more of God's grace. Porque cuando tienes la gracia de Dios, Because when you have God's grace, tienes todo lo que you have necesitas everything you need para alcanzar su propósito. to accomplish His purpose. Así que si tú reconoces que Dios te está hablando So if you recognize that God is speaking to you y tú quieres entrar a vivir bajo la gracia de Dios and you want to begin to live under God's grace y solo la gracia de Dios, and only God's grace, entonces ven a este altar then come to this y altar Dios va a derramar de su gracia and God is going to pour out His para que tu grace sueño se haga realidad, so that your dreams become a para que tu reality, propósito so se haga that your realidad, purpose becomes a reality, para que alcance todo lo que Dios ha hablado so that you accomplish proféticamente sobre ti. everything that God has prophetically spoken over your life. Mientras adoramos a Dios, As we worship God, usted viene a este altar y habla con el Señor come into this altar and y speak le to dice: God Padre, hay palabras proféticas sobre mí, and say, God, there's prophetic word over my life. dame de tu gracia para que se haga realidad, Give me of your grace so it becomes a reality. dame de tu gracia para poder vivir en ella, Give me of your grace so I am able to live in it. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Mientras adoramos a Dios, si usted necesita, venga a este altar.